Amigas y amigos, bienvenida y bienvenido a un programa más de Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Soy Aidea Tupaña, gracias por acompañarnos. Saludamos a usted que nos acompaña a través de la pantalla y también a quienes están hoy de manera presencial, las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Hoy en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia nos acompaña Natalia Angulo. Ella es investigadora, consultora en gestión de comunicación política y estratégica. También actualmente, como decíamos, profesora en esta facultad, en la Facultad de Comunicación Social, en el nivel de pregrado y posgrado. Natalia, bienvenida a Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Muchísimas gracias, Aide, y a todos, todas quienes nos están escuchando en este momento. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y formar parte de este programa. Empecemos un poquito a hablar. Tienes larga trayectoria en el tema de la investigación y distintos temas, digamos, pero ahora vamos a centrarnos en la ciberpolítica. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, la ciberpolítica la vengo estudiando desde que inicié mis estudios de doctorado en el 2015. Antes de ello, me interesaba muchísimo estudiar la comunicación política, la comunicación estratégica. Y luego fui entendiendo que hay una relación importante entre tecnología, comunicación y cultura. Y a partir de allí, entonces, era importante indagar sobre todo cómo se da la comunicación en los espacios, plataformas digitales, cómo se puede ir estudiando los discursos políticos en la arena digital y cómo funcionan o qué lugar ocupan todas estas plataformas digitales en la vida cotidiana. Nos acaba de mencionar varios términos de comunicación, cultura digital, tecnologías, participación de la mujer. ¿Cómo se entrelazan todos estos conceptos para ahora, digamos, el tema de la investigación o cómo están conectados? Cuando nosotras hablamos de comunicación política y cultura digital, entendemos que hay una relación tensa y no siempre simétrica. Nuestra vida, nuestras distintas dimensiones vitales están atravesadas por las plataformas digitales, por el uso de distintos espacios que van marcando todas las actividades que hacemos diariamente. En el ámbito de la política, o más bien dicho, el ámbito de la política no queda fuera de esto. Y podemos ver, si hablamos, por ejemplo, de las elecciones que pasaron recientemente, cómo las y los distintos actores políticos van utilizando todas estas plataformas para difundir sus mensajes, para amplificar sus discursos. Y es ahí donde me interesaba sobre todo entender cómo opera a nivel discursivo todo aquello que nos dicen, pero también cómo se va afectando nuestras decisiones a través del uso de todos estos espacios. ¿Qué hallazgos podemos destacar en relación a esto? Solemos pensar que las plataformas digitales abonan a la participación, a la conversación, a la democracia en el tiempo que vivimos. No digo que no sea así, hay un potencial importante en el ámbito del uso de todas estas tecnologías, pero también debemos ver con cierta desconfianza a los discursos eminentemente felicistas o tecnofílicos que nos dicen que estos son los únicos espacios de interacción humana. Ahí es donde va la crítica. No necesariamente el uso de todas estas plataformas hace que tengamos mayor democracia y mayor participación por el solo hecho de opinar a través de estos espacios. ¿Cuál sería la propuesta, digamos, para un poco mejorar o que estos conceptos o lo que recibimos nosotros, lo que mencionas, cambiar con esto? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué tendríamos que redirigir, el tema de la comunicación? Concretando un poco sobre la pregunta que me has hecho, es desconfiar y entender mejor cómo funcionan estas tecnologías más allá del discurso de la venta, más allá de qué es lo que te dicen que están detrás o que está detrás del funcionamiento de todas estas tecnologías, porque detrás de eso también hay grandes monopolios, grandes empresas que toman tu información y todo lo que hacemos finalmente son datos. Creo que eso nos llama un poco a investigar, como mencionas, un poco consultar y ver qué estamos haciendo y qué información estamos también proporcionando. Hablemos el tema ya de género en los estudios que has realizado. ¿Cómo está esta situación? Recién pasamos el tema de las elecciones también, participación de las mujeres en la política.
¿Cómo está esto también? Yo me he concentrado concretamente en hacer el análisis de las plataformas digitales y cómo operan estos discursos que van a reforzar patrones de violencia. Todavía observamos que desde los medios de comunicación no existe, primero, el conocimiento necesario para manejar el lenguaje de género, que no tiene que ser el las y los, porque a veces se suele pensar eso, que ya somos inclusivos o inclusivas cuando estamos manejando las mujeres, los hombres, y siempre el artículo, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con un problema de enfoque y perspectiva. ¿Cómo abordas la noticia? ¿Cómo manejas ese hecho de violencia? ¿A quiénes le das la voz? Algo que nos pareció bastante llamativo en una investigación que hicimos recientemente fue que toda esta suerte de testimonios que se recuperan para hacer la nota periodística en un hecho, digamos, de femicidio, le das la voz a las personas cercanas, son estos testimonios quizá vecinos, vecinas, y en algún momento estas personas dicen, sí, es que le dejaba solito al hijo, es que salía a altas horas de la noche. Entonces los medios empiezan a crear esta visión de la buena víctima y la mala víctima. Entonces una buena víctima es aquella mujer bajo un rol o un estereotipo tradicional, digamos conservador, pero es una mala víctima aquella mujer que salió, aquella mujer que tenía una vida. Entonces esta suerte de valoraciones morales también nos permitió identificar que hay una posición política de los medios cuando se trata de violencia. Y en los medios digitales no deja de pasar eso. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también hay algo que se llama falacia ad misericordia. Es decir, muchas notas periodísticas se enfocan más en el agresor, porque bueno, está demostrado estadísticamente que hablamos de que hay un porcentaje muy grande de hombres violentadores. Se enfocan más en la vida del agresor. No tenía trabajo, estaba estresado, estaba pasando por una situación complicada en su vida. Automáticamente se genera esa conexión emocional con quien lee la noticia. Y entonces ahí entendemos que hay una operación del discurso, como el discurso también a partir de la construcción de la nota periodística va a construir una visión del agresor, ¿no? Y esa especie de lástima, nostalgia o misericordia con la persona agresora. Eso, entre otros hallazgos que creo que nos ayudan a elevar el nivel de discusión sobre todos estos discursos en la arena digital. Lo que mencionas, creo que muchos puede ser que lo tengamos presente, pero no a ese nivel, como nos mencionas un poco también del tema de agresión, no solamente física, como mencionas, sino también este tema psicológico. Perdón, si me permites, quisiera mencionar otra cosa importante, es el uso de la imagen, la fotografía, ¿no? Nos dimos cuenta en un estudio, recientemente se publicamos un libro con 6 artículos, en donde nos dimos cuenta que la mayor parte de imágenes eran referenciales. Las imágenes, recordemos que son un recurso importante para tomar decisiones o informarte. Entonces, de pronto en la nota sobre el asesinato de una mujer o sobre un hecho de violencia en concreto, aparecían edificios, una ambulancia. Es decir, tampoco hay un trabajo lo suficientemente profundo en la construcción de la imagen que permita que la ciudadanía se informe sobre los hechos de violencia. Todas estas cosas las hemos ido recopilando en este estudio, no solo de medios analógicos, sino también digitales, que creemos que van a ser elementos que nos permitan entender cómo funciona la construcción informativa. Por eso hablamos de que hay un proceso de preconstrucción del acontecimiento, donde tú planificas qué es lo que vas a decir sobre tu tema de investigación. Y luego, por supuesto, vienen las estrategias escriturales, pero insisto, no se trata del uso de las y el los. Cubrir una nota con perspectiva de género empieza desde cómo preconstruyes el acontecimiento. Creo que con lo que nos mencionas son varias las inquietudes que se plantean. Hay una lista todavía, pero más bien les damos el paso a ustedes, que como estudiantes de comunicación también deben estar pensando algunas preguntas. Para Natalia, empecemos. ¿Quién se anima primero? Tenemos conocimiento de que ha publicado varios artículos. ¿Cuál nos recomienda para ampliar nuestra perspectiva sobre violencia de género? Qué interesantes inquietudes. Te damos paso a Natalia para que también le hagamos saber la respuesta. Creo que el último libro al que me refería, que se llama La violencia contra las mujeres en portada, puede darnos una idea sobre cómo se maneja los temas a nivel periodístico, los temas de violencia de género. Ese es un buen insumo porque consta de 6 artículos donde se van analizando, digamos que varias partes de la información. Por un lado, cómo se manejan las fuentes, los testimonios,
se hace un análisis axiológico de la imagen, es decir, tiene varios componentes, no solo de análisis de contenido, sino también de análisis de discurso, que ya desde una lógica personal, profesional por supuesto, pero personal también, nos va a permitir poner otros elementos sobre la mesa para la discusión sobre el manejo periodístico de la violencia contra las mujeres. Doctora, ¿cree usted que esta forma de hacer ciberpolítica en el Ecuador y lo que está pasando es una buena estrategia para poder sacar adelante al país? Me parece importante entender qué es la ciberpolítica. Al inicio de la entrevista lo habíamos discutido brevemente. Entendamos que la ciberpolítica, con este prefijo ciber, designa una serie de teorías, de formas de hacer, pero esencialmente es la teoría del control de las comunicaciones en las personas y en las máquinas. Entendiendo eso, podemos ver que hoy el ámbito de la ciberpolítica es bastante estudiado. No es lo mismo hablar de ciberpolítica que de tecnopolítica, por ejemplo. Porque cuando decimos ciber, estamos hablando del control que se ejerce a través de los discursos, de las plataformas, y hoy por hoy digamos que estos son elementos que la clase política los adopta para poner en marcha toda una serie de performance y también de teatralización de la misma política que les permite conectar emocionalmente con la gente. Si me preguntan si eso es cuestionable, por supuesto que es cuestionable, que hay que discutir hasta qué punto estos discursos y esta teatralización funcionan en la gente, por supuesto que lo podemos discutir. Que si se está haciendo bien o no, yo diría que depende, porque estas respuestas no tienen una fórmula para decir esto está bien o hasta aquí está bien y hasta aquí está mal. Pero creo que lo más importante que debe ocurrir es la no renuncia al diálogo y al debate, porque cuando empiezas a aplicar todas estas estrategias de teatralización, de dramaturgia, de una manera excesiva, de alguna manera también renuncias a la posibilidad de discutir sobre la propuesta de las y los candidatos, y es ahí donde está el cuestionamiento. Qué interesante, Natalia, lo que nos comentas. Vamos a continuar con este diálogo, pero ahora vamos a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con nuestra invitada del programa de hoy. Somos mujeres y hacemos ciencia. En breve volveremos con Natalia Angulo en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. ¡Ven! Ya continuamos con Natalia Angulo en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Estamos de regreso ya con nuestra invitada y ahora que ya hemos escuchado un poco sobre lo que haces, las investigaciones que estás realizando, también queremos conocerte a ti. ¿Quién es Natalia? Si tuvieses que describirte, ¿cómo lo harías? No suelo mucho hablar de mí en tercera persona, pero creo que soy una mujer que busca actuar con coherencia en los distintos ámbitos de mi vida. Procuro hacer lo que digo que voy a hacer y siempre me llevo de una frase, ¿no? Al mundo no venimos a ser buenos o malos, sino venimos a ser coherentes y creo que eso es algo en lo que procuro poner en práctica permanentemente. Incursionas en varias facetas, digamos, como docente, investigadora, no sé, esposa, mujer. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poquito de esta experiencia. ¿Hasta qué punto es Natalia la docente, Natalia la esposa? Cuéntanos un poco. Esa es una pregunta difícil. Bueno, tengo muy claro que mi pasión en este momento tiene mucho que ver con la docencia. Cuando me paro al frente de mis estudiantes, procuro enseñarles con toda esa pasión que tengo. Por supuesto que hay límites, a veces cuesta ponerlos, en el sentido de hasta aquí soy esposa, hasta acá soy, no sé, la Natalia que toca la guitarra o la Natalia que le gusta leer a solas o nadar, porque sí, mi vida está como muy signada por mis actividades de docencia. No es fácil a veces poner esos límites, pero sí es algo que en este momento de mi vida me apasiona muchísimo y es enseñar. Creo que es una pieza fundamental de mi vida. Incluso he llegado a pensar que si fuese madre no podría ser la profesora que soy. Y creo que esa fue una decisión que tomé también, ¿no? Tomé la decisión de ser profesora porque sabía que eso iba a requerir muchísimo tiempo de mi vida y es una decisión de la que no me arrepiento. Y hablando de decisiones, ¿qué te motivó a irte por la línea de la comunicación?
Esa es una pregunta bien importante porque, y conversábamos contigo extra micrófono hace unos días y yo te decía que yo vengo de la época en donde estudiar ciencias sociales no era bien visto por las familias, ¿no? Entonces, cuando en el colegio nos hacen el test, yo salgo, mis aptitudes salen más bien encaminadas a las ciencias sociales y fue una muy mala noticia para mi familia. Entonces yo seguí informática en el colegio para un poco solventar esta situación, pero la vida te va llevando nuevamente hacia esos espacios de los que huyes en algún punto, ¿no? Porque mira que en mi tesis doctoral vuelvo al tema de informática y sociedad, tuve que revalidar y comunicación desde los 16 años, siempre tuve un interés muy especial en la radio, nunca me interesó la televisión o la prensa escrita. Pensé que iba a ser siempre periodista, pero así es nuestro ámbito, el campo de la comunicación es muy grande y nunca me imaginé luego trabajar en comunicación estratégica, en comunicación política y hoy por hoy ser docente. Creo que en la comunicación justamente te encuentras como ser humano y te enfrentas a retos todo el tiempo. Estar aquí es un reto, por ejemplo. Ya no estar, les decía a mis estudiantes hace un momento que yo siempre he estado detrás preparando a la gente para que esté en estos espacios y de pronto en la comunicación me veo sentada aquí, hablándole a una cámara, hablando contigo, hablando con mis estudiantes. Todo eso creo que la comunicación es exactamente el lugar donde yo quería estar. Y para ir cerrando este espacio, un poco también nos dijiste que con el test, lo que te salió fue las ciencias sociales, digamos. Ahora hay igual en esta situación, los estudiantes se ven como igual frente a un examen que les dice esto tienes que seguir, esto tienes que hacer. ¿Qué decirle a ellas? ¿Qué tener en cuenta al momento de elegir una carrera? Para quienes están todavía en ese proceso de elegir su carrera, creo que hay que elegir exactamente dos cosas. Puede parecer trillado, pero creo que es la verdad. Tienes que elegir algo que sí te haga feliz, porque muchas veces son trabajos donde pasas 24/7 y si son trabajos en donde vas a estar infeliz toda tu vida, no creo que es un plan. Y segundo, si vas a dedicarte a las ciencias de las ingenierías o de las ciencias sociales, en este caso yo defiendo mucho las ciencias sociales, hay que hacerlo con rigurosidad y profesionalismo. Yo no estoy de acuerdo en que nos dividan en ciencias duras y ciencias blandas. Nuestro trabajo también es muy duro, también es muy riguroso y creo que estamos a la altura de cualquier otra profesión, pero hay que hacerlo con pasión. Entonces creo que hay que hacerse esas preguntas y también algo que les digo a mis estudiantes es que si la decisión que tomas es por dinero, porque a veces te dicen no, es que no vas a ganar dinero estudiando comunicación. Las decisiones que tomas por plata por lo general son malas decisiones. Entonces, si te tomas 5 segundos más y lo repiensas y consideras que además vas a tener una vida más feliz, vas a poder dedicarte a eso, no te va a pesar. A mí no me pesa hacer comunicación, no me pesa ser docente y entonces ahí encuentro una respuesta para esta pregunta que me haces. Y en base a lo que tú nos comentas un poco y ahora como estudiantes de comunicación también deben decir no sé, qué énfasis voy a tomar. De acuerdo a lo que Natalia nos está conversando un poco, nos ha dicho, son decisiones. Yo quise ser docente y ocupa bastante tiempo la investigación. Quizás dejar de lado el tema de la casa, de la familia, no ir al cumpleaños por estar haciendo este trabajo, toca. ¿Qué otras inquietudes ustedes ahora también quieren conocer de Natalia? Adelante, por favor. En el tema sobre la docencia, ¿nos puede decir cuál fue un docente que le ha marcado o lo ha inspirado en su vida? Porque en el tema personal veo que usted como docente ha marcado muchos corazones de sus estudiantes. Bueno, sobre quién me ha inspirado, yo no puedo dejar de nombrar a mi propia madre, no porque haya sido mi profesora en la universidad, pero creo que mi madre me dio una serie de valores que hasta el día de hoy las pongo en práctica, entre esas la honestidad. En la universidad, concretamente tuve 2 maestras que en su momento fueron muy importantes, que la una es Ligia Guerra, la otra es la profesora Ivanova Nieto, que por allá cuando tenía 18 o 19 años me dieron muchas luces cuando necesitaba y creo que cuando tuve la oportunidad de ser profesora a los 26 años, una cosa que me juré a mí misma fue ser la profesora que a mí me hubiese gustado tener. Y creo que hoy tienen la oportunidad más bien de que estés como docente de ellas, hoy nos están escuchando. Vamos con la siguiente inquietud. A mí me gustaría saber cómo mantiene ese equilibrio, ese balance y hasta dónde poner un límite en ciertos aspectos, ámbitos.
la docencia, su vida personal y las varias cosas que usted realice día a día. Más que todo como un consejo a nosotros como estudiantes y a quienes nos estén escuchando y viendo, para tomarlo en cuenta y pues eso nos permita también a nosotros ir encaminándonos de mejor manera. Bueno, como dije anteriormente, dividir la vida personal de la vida profesional o académica no es una cosa fácil, no es una tarea sencilla. Hay que saber decir no. Creo que eso es importante. No es una palabra y hay que aprender a usarla, sobre todo desde nuestros patrones históricos. A veces tenemos mucho miedo a decir no y esa no es, digamos, una vía recomendable, ¿no? Hay que saber hasta dónde se llega. Obviamente la vida en la comunicación es súper amplia, te invitan a dar clases, te invitan a dar ponencias, te inscribes en ponencias, investigas y tienes también una vida personal. Creo que también es importante que la persona o las personas de tu entorno personal sean tu equipo, sean tu principal equipo para que entiendan que lo que estás haciendo no es el trabajo con el que solamente te sostienes económica y materialmente, sino que entiendan que lo que haces es tu pasión. Y cuando sepas que no vas a ir o a poder ir más allá de lo que tienes ya como responsabilidades, no es una palabra. Es preferible decir no que quedar mal ante algo, porque siempre recordemos que en la comunicación nuestra palabra es lo único que tenemos. Gracias, Natalia, por esas respuestas que nos quedan ahí sonando también. Y es momento también de conocer el aprendizaje de hoy. Ahora les invito a escribir en una palabra el aprendizaje de hoy. ¿Qué aprendí yo con la experiencia de Natalia en el ámbito de la investigación, en el ámbito personal? Adelante, por favor. Estamos ya listos. Ahora vamos a pasar a colocar el cartel con la palabrita que tenemos para que podamos todos compartirla. Pasemos por. Ya estamos de regreso y es momento de conocer cuál ha sido el aprendizaje de hoy con nuestra invitada, Natalia Angulo. Natalia, acompáñame, por favor. Es momento de conocer qué aprendimos hoy. Han colocado empoderamiento, tecnopolítica, investigar, coherencia, carácter y fuerte. Natalia, ¿con cuál de estas palabras te quedas y por qué? Siempre me quedaré con la coherencia. Siempre me quedaré con la coherencia porque es parte del valor que procuro cumplir en mi vida. Creo que todo el resto, y agradezco mucho cómo me ven mis estudiantes, también son estudiantes fuertes, empoderadas, que quieren hacer un montón de cosas, pero creo que todo esto se logra siendo coherente en la vida. Y también a las estudiantes que hoy nos acompañaron, queremos agradecerles. Están de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Natalia, a ti por estar con nosotros en este programa. Nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un diálogo interesante y les animo a las mujeres a que investigan y cumplan sus sueños. Así es, ese es el llamado, digamos, seguir soñando y sobre todo cumpliendo estos objetivos. Nos encontramos en un próximo programa de Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Soy Aidea Tupaña. Hasta pronto.